Pues vamos a tener nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar en el capítulo 22. Así que si queréis ir abriendo ya las Biblias, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Me gusta ver que la mayoría tenéis Biblia en papel. Los que la tenéis en móvil, no sois menos espirituales, pero soy de los clásicos. Y a mí me gusta el papel, me gusta la palabra así escrita, mover la Biblia, el sonido de las hojas, el olor de la tinta, del papel, cosas que van pasando. Pero a pesar de eso, no se extinguen, Aunque tenemos libros digitales y en tu dispositivo puedes tener ahí miles de libros, pero la biblioteca sigue teniendo los libros en papel y eso no lo perdemos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio bíblico. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija y comenzamos. Padre, gracias por un nuevo día que nos permite reunirnos aquí en tu nombre. Estamos dispuestos, preparados, hemos ya estado alabándote y nuestro espíritu ya se ha presentado delante de ti, ahora está dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra. Somos simplemente instrumentos en tus manos y deseamos que seas tú, Señor, el que nos use para hablar aquello que quieres que digamos a través de lo que está escrito. Hay muchas cosas que aprender todavía. Aunque llevamos muchos años caminando en este camino, somos conscientes de que aún nos queda muchísimo. Y separados de ti no somos nada. En ningún momento nos creemos sabios en nuestra propia sabiduría. Tenemos una dependencia total, absoluta de ti, Señor, porque entendemos que esto es algo tuyo, algo que pertenece al reino de los cielos. Por eso buscamos tu dirección y que de esa manera seamos capaces de escuchar tu voz. En medio de tantas voces que nos confunden en este tiempo, queremos tener la certeza que estamos escuchándote a ti. No queremos vivir una religión, queremos vivirte a ti, Señor. Queremos experimentar en el Espíritu Santo como si de nuestro interior brotasen ríos de agua viva. Queremos leer tu palabra y sentir que nos traspasa, que nos habla. Hemos venido para eso. Los que estamos aquí en este lugar, en persona, y los hermanos que están también ahora en directo por Facebook y por YouTube, les mandamos un abrazo y agradecidos, Señor, a ti porque esta es tu iglesia, la iglesia universal que nos reunimos en tu nombre cada día para estudiar tu palabra. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues estamos viendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 22, la historia de la iglesia. Estamos viendo cómo el apóstol Pablo, después de su llegada a Jerusalén, se cumple lo que la palabra de Dios le había dicho, que sería apresado, atribulado, que sería puesto a la cárcel, y eso es lo que vimos, que nada más llegar se levantan contra Pablo aquellos que le tienen odio, ira, porque antes Pablo perseguía a la iglesia y se cambió de bando, y esto sienta muy mal al enemigo. Perder uno de los suyos y un instrumento tan importante como era Pablo fue una baja muy importante para el enemigo y sin duda fue una bendición impresionante para el cristianismo, para la luz. Las tinieblas aquí fueron derrotadas, pero las tinieblas pues no se conforman y se movilizan, están en guerra contra nosotros que somos la luz de Cristo. Y esa lucha, esa batalla es real. Tenemos una batalla real en nuestra carne. Hay una lucha, pero la peor lucha es la que se entabla en el espíritu. Porque es en el espíritu donde realmente podemos sufrir pérdidas. En la carne lo que nos ocurra, bueno, al final es de este mundo.
todo se va a quedar aquí, no nos vamos a llevar nada, y todo es relativo al tiempo. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Pues no sabemos. Como antes de empezar con Gaby estábamos hablando y decíamos, pues cualquier día nos vamos ya con el Señor. Nos queremos aferrar a veces tanto a esta vida como si fuésemos a estar aquí para siempre. Y la vida, como dice Santiago, es muy efímera, como una neblina que aparece y al poco desaparece. La vida es breve y pasa muy rápido. Y dentro de poco o viene el Señor o ya nos toca dormir en Cristo, y en cualquier caso la vida es breve. Y tenemos que estar ahí siempre firmes en el Señor, sabiendo que estamos donde tenemos que estar, en el camino, en la verdad, en la voluntad del Señor. Y Pablo, pues bueno, le han pegado una paliza, el tribuno lo apresó, y ahora, pues después de dar su discurso, el tribuno, imagínate, ponte en la piel del tribuno, ¿no? Estaría contento que Pablo ha calmado la multitud. Están todos en silencio, hay un silencio absoluto, escuchando a Pablo hablar en hebreo, predicarles el Evangelio. Están todos callados y el tribuno, me imagino que estaba pensando, vaya, menos mal que los ha calmado a todos. Pero en un momento dado, la última palabra que Pablo dijo fue los gentiles, y cuando dijo ese nombre, eso de que Dios ame a los gentiles igual que a los judíos no lo podían soportar, ya estaban ya a punto de estallar, de escuchar todo lo que Pablo estaba diciendo, y fue ya el detonante cuando dijo él que en el versículo, ¿cuál fue? El 21, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y cuando oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, estaban locos, estaban fuera de sí. Qué increíble cómo la ira puede hacer que una persona, un hombre, pierda el control de esa manera sobre sí mismo. Porque esta gente, muchos eran gente con una clase social alta, padres de familia, gente honrada, y estaban todos ahí como unos energúmenos, ahí gritando, quitándose las vestiduras, arrojando la tierra sobre las cabezas, y dices, bueno, la rabia, la ira, el odio hacen que una persona deje de ser persona y se convierta en una especie de animal. Entonces, pues el tribuno pues se sorprendería al ver que la reacción, pensaría, algo malo ha hecho esto para que provoque tanta ira y tanto odio en la gente. Así que el siguiente paso que el tribuno decide dar es lo que dice en el versículo 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Dicho de otra forma, azotadle hasta que confiese sus crímenes. Es una forma de hacer hablar a la gente. Y a través de estos métodos se habla y se dicen hasta las cosas que son mentiras. Claro. Pasaba como en tiempos de la Inquisición, sobre todo aquí en España, la Inquisición española era temida por todo el mundo, como cualquiera te denunciase de que te habían visto con algo que tuviese que ver con brujería, y muchas veces era mentira. Alguien que te quería mal, pues venía al tribunal de la Inquisición y te acusaba falsamente. Sí, yo vi a este un día que estaba recogiendo unas hierbas que se utilizan para pócimas de brujería. Sí, yo lo vi que un día tenía un cuervo y un gato negro. Sí, yo un día vi que... Y entonces lo cogían y lo interrogaban. Pero la forma de interrogarle era la tortura, hasta que confesase que era un siervo de Satanás y un brujo y no sé qué. Claro, la gente confesaba, aunque fuese mentira. Y a Pablo pues le van a someter a un castigo así. Lo van a azotar hasta que confiese sus crímenes. Es un alborotador. Por culpa de este se me está alborotando aquí Jerusalén, pensaba el tribuno. Así que algo habrá hecho, no puede ser inocente. Desde ahora hasta el final del libro de Hechos, y podríamos decir hasta el final de la vida de Pablo, Pablo ya va a estar bajo custodia romana. Ya no va a ser nunca un hombre libre.
hasta que él muera, y precisamente morirá ejecutado, le cortarán la cabeza. Pablo ya no es un hombre libre, pero eso sí, él no dejó de testificar de Jesús. Aún en sus prisiones escribió epístolas, siguió predicando, tenía ciertos privilegios, vamos a decir así, en sus prisiones, por ser ciudadano romano. Entonces esto le beneficiaba en cierta medida, porque estas prisiones de los últimos años de su vida no fue en un calabozo, sino en una casa donde estaba encadenado a un soldado romano, pero mejor en una casa que no en un calabozo, donde la vida pues era mucho peor. Entonces va a ser golpeado con azotes, y esto quiere decir que no es ni con vara ni con látigo, es con azote. Nosotros en el castellano, cuando leemos azote, lo azotaron, y ya está, interpretamos, en tu mente seguramente viene la imagen de uno con un látigo dándote azotes, pero en la Biblia, en el castellano, cuando aparece la palabra azote, en el griego son diferentes palabras, o sea que una vez era una cosa y otra vez era otra, pero en el castellano no tenemos diferentes palabras para eso, y entonces tenemos que, según el contexto, interpretarlo o ir a la palabra griega y averiguar de qué tipo de azote se estaban refiriendo. En este caso, se está hablando de... la palabra en el griego es matix, y matix es el flagelo romano para los criminales. O sea, es el látigo que se usó contra Jesucristo, un látigo que normalmente tenía 3 puntas. En cada una de las puntas o bien tenía piezas de metal o huesecillos afilados de animal, de ciervo, de lo que fuera. Y entonces ese látigo, pues una flagelación con ese látigo te dejaba destrozado. Te arrancaba pedazos de carne, de músculo, te provocaba heridas profundas en la piel. Muchos morían durante la flagelación o quedaban lisiados de por vida. Entonces, bueno, en otros lugares, por ejemplo, en Hechos, aquí mismo en este libro, pero en el capítulo 5, cuando allí habla de que los primeros apóstoles en diferentes ocasiones fueron castigados por los sacerdotes y amenazados de que no siguieran predicando a Jesucristo, y allí en el capítulo 5, versículo 40, después de que Pedro y Juan fueron detenidos, interrogados, pues dice allí en el versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí la palabra azotarlos en el griego no es la misma, no es matix, que es el flagelo romano para criminales. Aquí la palabra es dero, D-E-R-O, dero, que se utiliza, podía ser azotado con un látigo normal, lo que tú te imaginas un látigo, pero también podía ser abofeteado, golpeado con los puños. O sea, fueron azotados. O sea, no tiene por qué ser con... O sea, los que estaban allí rodeándoles les podían haber estado dando bofetadas y puñetazos y cosas así. Esa es la idea de la palabra dero. En otro lugar, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 15, y es interesante que nos detengamos un poquito a veces a ver estas cosas para que te des cuenta que una interpretación correcta de la Escritura requiere profundizar un poquito más que no quedarte solo en una lectura superficial, porque acuérdate que nosotros estamos leyendo una traducción y una traducción de copias de los textos originales, y entonces las traducciones pueden perder parte de la esencia y hay que estudiar un poco más en profundidad para averiguar todo. Aquí en Juan 2.15 dice, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí Jesús dice que hizo un azote de cuerdas. Y aquí la palabra azote es la palabra fragelión, que vendría a ser una traducción al castellano así directa, sería un látigo. No era el flagelo romano, eso es la palabra matix, aunque dices, pero fragelión, sí, porque todas estas palabras están relacionadas,
pero en este caso el azote que hizo Jesús con cuerdas, la traducción viene a ser un látigo. Eran cuerdas, no tenían en la punta ni trozos de metal, ni huesecillos, ni provocaban heridas graves. Era simplemente un látigo que por el contexto lo utilizó para hacer el ruido y espantar a los animales y provocó todo un caos allí en el templo. Esa es una imagen que siempre me ha gustado mucho en los evangelios, porque es un pequeño destello del carácter justo de Cristo. Estamos acostumbrados a ver a Cristo como el Cordero de Dios, que enmudece y no abre su boca, no se defiende, calla, le deja que le insulten, que le golpeen, que hagan todo, pero un día Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. No vendrá como Cordero, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y vendrá para juzgar al mundo y para destruir a sus enemigos. Y aquellos que se creen con la prepotencia de todavía hoy en día menospreciar a Cristo, insultarle, ridiculizarle, pues lamentablemente no son conscientes de lo que hacen. Se aplicarían las palabras de Jesús en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú vas a ver que casi siempre, públicamente, en la prensa, es muy fácil que encuentres comentarios despectivos, violentos, de insultos contra el cristianismo, contra Cristo, contra el Dios de la Biblia, cosa que no se suele hacer contra Alá y Mahoma, su profeta. ¿Por qué? Porque normalmente la reacción del mundo islámico es mucho más enérgica y violenta cuando alguien se mete contra el profeta, sobre todo, y contra Alá. Y entonces, pues, más de un periodista por ahí pues se lo piensa varias veces. No sería el primer periodista o escritor como Salman Rushdie, por ejemplo, que escribió un libro titulado Los versos satánicos, refiriéndose al Corán, que tuvo hasta que ocultar su identidad, esconderse y vivir en el anonimato. Está por ahí, no se sabe dónde, está escondido, porque pusieron precio a su cabeza. Entonces, bueno, con Cristo no pasa eso, se le insulta, se habla mal de Él, se meten con los cristianos, no pasa nada. Bueno, aún no ha terminado el último acto de la historia. Pablo ha experimentado todo tipo de azotes. Él lo ha probado todo. Era un puro egoísta, no se conformaba con un tipo de castigo, lo había probado todo. Allí en 2 de Corintios capítulo 11, supongo que se ha entendido que lo he dicho así como con ironía, claro, porque él no provocaba eso, se lo encontró por predicar a Cristo. 2 de Corintios 11, 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Aquí la palabra es un poco incierta, entonces probablemente se refiera a los azotes con el látigo normal. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Probablemente el azote con el mátix es la primera vez, probablemente, no sabemos bien si alguna vez esa que habla de azotes también fue azotado de esta manera, pero normalmente este castigo lo aplican los romanos, y ahí él hacía referencia a los judíos, y no una vez, sino unas cuantas veces, y con varas, y con látigo, y bueno, de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues atan a Pablo a una columna, dice que ahí que le pusieron las correas, estamos en Hechos 22, versículo 25 y 26, pero cuando le ataron con las correas, entonces imagínate la imagen, es una imagen seguramente parecida a la que tú has visto en las películas en la flagelación de Jesús, atado a una columna, con cadenas o en este caso con unas correas de piel, unas correas que no se iban a romper, era atado de las manos, dejando toda la espalda al descubierto. La espalda y la ropa normalmente se desnudaba a la persona porque la flagelación no solo iba a la espalda, iba a todo el cuerpo, las piernas, las espaldas. Cuando el látigo cruzaba por delante, pues se clavaba también en las costillas, en fin, era todo una carnicería lo que ahí se hacía, ¿no? En la película La Pasión de Cristo, del director Mel Gibson, pues ahí se ve
realmente la dureza de una flagelación de ese tipo. Y el propio director dijo que muy posiblemente se quedaron cortos en la escenificación de esa barbarie, ¿no? Porque lo más seguro es que Jesús estaba totalmente desnudo y también golpeaban sus partes nobles y en fin, era toda una carnicería, una barbaridad. Y Pablo se está exponiendo a esto. Pero ocurre algo. Y en este mismo versículo 25, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hasta ese momento Pablo no se ha defendido. Siempre su objetivo ha sido predicar a Cristo para que los judíos oigan, para que sepan. No ha sido su intención ni provocarles, pero tampoco ha sido su intención estar ahí defendiéndose, justificándose, que no me hagan nada, sino que él quería que alguno se dé cuenta de que Jesucristo es aquel de quien las Escrituras hablaban, que es Dios, el Mesías que ellos esperaban. Pero parece que la reacción de los judíos no estaba por dejarse tocar por el Espíritu Santo, y entonces ahora sí es la primera vez que él se defiende y no se pone de rodillas a suplicar, sino que simplemente con un argumento: soy un ciudadano romano, no me habéis hecho un juicio como dicta la ley romana. ¿Realmente me podéis azotar? Y entonces el centurión, cuando oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Había un gran respeto. Los romanos tenían un gran respeto por las leyes romanas. ¿Por qué? Porque el imperio de Roma tendría sus defectos, pero alguna virtud tenía, y es que cumplían la ley a rajatabla. O sea, la ley se cumplía tal como estaba escrita. Y bueno, y como en todos los lugares, pues había evidentemente sobornos y había trampas y hacían de todo tipo, pero normalmente si un tribuno como este, un centurión, aunque fueras una autoridad, si transgredías la ley y después eras juzgado tú, pagabas tú, o sea, te castigaban a ti, fueses quien fueses, un juez, un tribuno, un legislador, quien fuera. Entonces aquí se ve este detalle, ¿no? Que inmediatamente se alarman: es ciudadano romano, vaya, y lo tenemos ahí preso, le íbamos a flagelar, y espérate. Y entonces viene el tribuno y lo interroga, a ver si realmente este ciudadano romano o no. Castigar a un ciudadano romano sin haber seguido todo el debido proceso, pues era una grave violación de sus derechos, y esto tendría una repercusión para aquellos que aplicasen este castigo. Entonces el tribuno vino y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo: sí. Claro, tú dirás, entonces cualquier preso podría decir: yo soy ciudadano romano. Y tú le dices: a ver el pasaporte, a ver el DNI. No tenían. O sea, no había. Seguramente algunos podían tener un documento donde lo dijese, pero no era un documento que solías llevar encima. Entonces era un poco pues creer en la palabra. Pero claro, el hecho de decir soy ciudadano romano y después descubrir que era mentira, el castigo era todavía mucho más grave, era un castigo de muerte. Te mataban. Si tú decías yo soy ciudadano romano y decías eso para librarte de un castigo físico, pues eras un poco tonto, porque te has librado de un castigo físico, pero te van a matar, te van a ejecutar. Entonces normalmente nadie mentía sobre eso. Por eso el tribuno está un poco sorprendido. ¿Y cómo es que no lo ha dicho hasta ahora? ¿Y cómo es que tú eres ciudadano romano? Porque el propio tribuno dice: yo, versículo 28, con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. O sea, ser ciudadano romano no era porque hubieses nacido en una ciudad determinada. La ciudadanía romana, tú sabes que el imperio estaba extendido por toda Europa, toda el área de la influencia del Mediterráneo. Entonces ser ciudadano romano se podía conseguir, adquirir, pero era difícil.
O sea, no es que tú hacías una solicitud y te decían, venga, va, ciudadano romano. Tenías que demostrar que merecías esa ciudadanía. Tenías que conseguirla de alguna forma. ¿Y se podía comprar? Sí, pero no solo era cuestión de dinero. Eran méritos. Dinero, sí, pero dinero y méritos. O sea, no cualquiera podía convertirse en ciudadano romano. Pablo era de Cilicia, y si naces en Cilicia, pues por derecho no eres ciudadano romano. O sea, quiere decir que o sus abuelos o sus padres habían adquirido la ciudadanía, y la ciudadanía sí que se heredaba. Si tú eres ciudadano romano, tus hijos son ciudadanos romanos. Por eso Pablo dice, lo soy de nacimiento. O sea, ya eran mis antepasados. No sabemos si sus padres o sus abuelos, que eran ciudadanos romanos. Por eso Pablo nació siendo ciudadano romano. Tenía este derecho, esta ciudadanía. Entonces, ¿cómo se conseguía? Bueno, pues o bien los padres o los abuelos, ya os digo, debieron adquirir la ciudadanía por algún bien hecho a favor de Roma, algún mérito importante tuvieron que hacer para heredar, para conseguir esta ciudadanía. Pablo era un tipo bastante raro, ¿no? Tú ponte en la piel del tribuno. Un hombre que primero lo confunden con un bandolero, un revolucionario, el egipcio. Dijeron, este es el egipcio, aquel que con 4.000 hombres asaltó allí, y después resulta que cuando habló se sorprendieron porque no era el hablar propio de un bandolero, sino que era un hombre culto, se le notaba en su hablar la cultura de estudios, un hombre educado, inteligente, pero a la vez era un hombre muy religioso, devoto, entregado a su fe, y ahora encima ciudadano romano. Entonces el tribuno pues estaba bastante desconcertado con todo esto. La Epicteto, uno de los historiadores, menciona que si tú decías soy ciudadano romano y mentías, esto se castigaba con la muerte. Entonces, normalmente no se mentía. Cuando el tribuno le pregunta, ¿y tú eres ciudadano romano? A mí me costó mucho conseguir la ciudadanía romana, ¿y tú cómo la has conseguido? Yo lo soy de nacimiento. Mis padres ya lo eran. El tribuno pues se quedó ahí impresionado, ¿no? Convencido de lo que estaba escuchando. Versículo 30. Bueno, el 29 primero. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y no es la primera vez que esto ocurre. No sé si os acordáis de algún estudio por ahí hace ya tiempo que vimos que también en algún lugar Pablo utilizó este derecho, y la gente, pues, cuando escuchaban tenían miedo de haberlos tratado de según qué manera. En una de las revueltas en sus viajes ocurrió algo parecido. Entonces, esto nos enseña una cosa, no porque tú seas cristiano y te quieran maltratar, si puedes evitarlo, evítalo. O sea, no somos llamados a ser mártires. O sea, no es que tenemos que ir por ahí por la vida buscando que nos peguen, que nos azoten, que nos metan a la cárcel por ser cristianos. No, hombre, si tú puedes evitarlo, evítalo. Ahora, que eso no te impida predicar a Cristo. O sea, Pablo lo tenía muy claro. Aquí no tiene que ver con predicar a Cristo. Aquí tiene que ver con librarse de un castigo. Y si para librarme de este castigo puedo hacerlo apelando que soy ciudadano romano, pues ningún problema. Tienes que defenderte y tienes que hacer las cosas pues dentro de la legalidad, siempre y cuando eso no te impida predicar a Jesucristo. Nosotros hoy en día, como cristianos, pues tenemos que cualquier actividad, en el lugar donde estamos, si queremos hacer algo público, predicar, siempre dependemos de tener permisos. Siempre tenemos que estar solicitando permisos, que nos concedan el permiso, el lugar donde lo vamos a hacer, en el lugar donde te reúnes tienes que tener unas licencias, estamos registrados dentro del Ministerio de Justicia de España, estamos registrados en el lugar donde vivimos como una entidad social, cultural aquí vallenca, digo vallenca porque esto es Valls, lo que es de Valls es vallenca, del catalán. Tenemos nuestro CIF, entonces tienes que tenerlo todo en regla, y eso tenemos que hacerlo.
sea, hay grupos cristianos que surgen por ahí, se empiezan a reunir en las casas y no constan en ningún sitio, se reúnen de forma clandestina, vamos a decir, o ilegal, y entonces pues tenemos que siempre que dar un testimonio. Ahora bien, si te prohíben predicar a Cristo, de momento en este país no ha ocurrido, pero puede ser que con el tiempo ocurra, porque vamos para peores tiempos. Entonces pues tendremos que ver, ¿no? Si seguimos predicando, nos callamos. ¿Qué os parece? ¿Predicar? Yo me acuerdo una vez que estaba repartiendo folletos por el patio, por la calle de la Cort, y venía la pareja de la policía, de la Guardia Urbana, de la policía local, y entonces se acercaron y me dijeron, ¿qué es eso que estás repartiendo? Y entonces le expliqué, soy cristiano y estoy compartiendo de mi fe, del Señor Jesucristo, de la Biblia dice, y empecé a hablarles a ellos. Y entonces me dijeron, ¿y tienes permiso para repartir eso? Y yo dije, que yo sepa, no necesito permiso para repartir unos tratados en la calle. Se puede hacer sin permiso, le dije yo. Igual que los que reparten los folletos del supermercado no piden un permiso para... O sea, en la calle tú puedes ponerte y dar folletos tratados siempre y cuando no alteres el orden público, etcétera, etcétera. No estés violando ninguna ley, ¿no? Pero ese guardia urbano me dijo, no, pero esto no lo puedes repartir, necesitas un permiso. Así que me confiscaron los folletos, se los quedaron y me dijeron, si los quieres recuperar, pues tienes que ir al ayuntamiento, allí al cuartel de la policía, y entonces pues hablas con el jefe y tal. Y dije, vale. Y yo fui, hablé con el jefe y le argumenté y incluso le dije, nosotros tenemos nuestros abogados que ante una situación así, pues, y cuando ya le hablé así de una forma educada y hablé de abogados y de cosas así, me devolvieron los folletos y me dijeron que se disculparon, que había sido un malentendido y que me podía ir. Ningún problema. De momento, con el tiempo no sé lo que pasará, porque ¿sabes dónde está bien el problema? Que la religión, las religiones cristianas se adaptan a los tiempos modernos y aceptan lo que el mundo dice, aunque la Biblia diga lo contrario. Pero para no hacer el feo, para quedar bien con la gente, para no perder membresía, la iglesia se convierte en una iglesia light, descafeinada, pierde su esencia. Si el mundo dice que esto es válido, pues es válido, aunque la Biblia diga que no. Bueno, pues nos adaptamos al mundo, nos tenemos que modernizar. Surge ya muchos años, ya surgió la teología liberal, la contextualización, y vamos pues hacia un mundo en el que la iglesia se confunde tanto con el mundo que ya no es luz en el mundo. Es una entidad más religiosa, social o cultural, algo más. Este año, a final de agosto, esa última semana de agosto, como en los últimos años, algunos vamos a ir al Congreso Nacional de las Iglesias de Cristo que hacen cada año. Entonces, pues ya, mira, os lo voy anunciando y os lo recuerdo porque si alguien se quiere apuntar, pues tenéis tiempo para reservar esas fechas. Seguramente sea igual que el año pasado, en la provincia de Cádiz, en la línea de la Concepción. Allí, lo más lejos posible. Pero bueno, está bien, ¿no? Hicimos el viaje y se hizo bien, no se hizo muy pesado. Y estuvimos bien allí. Vimos monos y todo ahí en Gibraltar. Nada más que por los monos valió la pena ir. Bueno, no fue por estar con los hermanos, por predicar la palabra, por estar allí. Y esta mañana justo pues Yolanda Monroy, que sabéis que es la hija de Juan Antonio Monroy, es la presidenta de las Iglesias de Cristo, pues habló conmigo y para decirme de uno de los temas, para poder dar un tema, ¿no? Entonces el tema es precisamente, va relacionado con la iglesia en este tiempo, una iglesia que está dormida. Y me gustó que me propongan ese tema, ¿no? Dije, pues, me dijo, ¿te parece bien? Y le dije, sí, estupendo, perfecto. Ahí hay mucho de qué hablar. Y la realidad es esa, que la iglesia está dormida, está mal. Así que confiamos que el Señor nos guíe para compartir con los hermanos allí en el Congreso Nacional
Este año así, personajes reconocidos que vienen a dar conferencias. Viene José de Segovia, que es un escritor muy reconocido, que va a dar 3 conferencias. Entonces, pues, Antonio Cruz no, que este año está, los últimos años hemos viajado juntos para allá, pero este año tiene una actividad con su iglesia en los campamentos y no puede bajar. Pero apuntarlo en vuestras agendas, los que están por ahí en internet también, y así nos podemos encontrar por allí todos en el sur de España, en Andalucía. En el hotel se come muy bien. ¿Ves? Alguno que ya estaba ahí dudando, al oír esto ha dicho, punto. ¿Miedo a ser perseguido? Sí, claro, normal. Que te azoten y, bueno, imagínate a Pablo, ¿no? Te están atando con las correas a la columna y está allí el romano, un tipo bien rudo, bien bestia, el tipo allí con el látigo, que nada más ver el látigo eso se te tendría que entrar temblor en las piernas, porque ya sabían lo que venía después. Y Pablo pues no dice, bueno, soy un testigo de Cristo, voy a aguantar aquí. No, él dice, soy ciudadano romano. Ah, sí, ¿eres ciudadano romano? Sí. Ah, que nadie lo toque, es ciudadano romano. Y entonces el tribuno lo que quiere es llegar al fondo de la cuestión. Entonces, ¿de qué te acusan? ¿Por qué te quieren, te tienen tanto odio esta gente? ¿Qué es lo que has hecho? Pensábamos sacarte la información a base de latigazo, pero no podemos hacerlo, así que tenemos que tomar otro camino, hay que tomar otra vía legal. Entonces, versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El primer intento salió mal porque, claro, había una multitud allí delante de la escalinata, en la Torre Antonia, y hay un montón de gente, los ánimos estaban muy caldeados, ya le acababan de pegar una paliza a Pablo y no hubo manera de sacar nada en claro. Así que ahora el tribuno toma otra estrategia, vamos a reunir al Sanedrín. Sabéis el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín es el gobierno que hay dentro de los judíos. Está compuesto por ancianos, por los sacerdotes, la gente que manda, que tiene importancia dentro del pueblo. ¿Cuántos miembros formaban el Sanedrín? 70. Lo dejamos ahí, cerrado el número, 70. Rosario dice así, con la cara. 30, ¿no eran 30? 30. Creo que es 30. No. 30. Eran 71. Porque el sumo sacerdote cuenta también. Era el sumo sacerdote más 70. Entonces en realidad son 71, pero ibais bien encaminados. Y Pablo fue miembro del Sanedrín. O sea, él fue uno de los miembros. Precisamente aquí, cuando él está en el capítulo 26, cuando él está otra vez relatando lo que le ocurrió y está dando testimonio, pues dice allí en el capítulo 26, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, él votaba. Quiere decir que él formaba parte del Sanedrín. Los que votaban eran los miembros del Sanedrín. Eran los más distinguidos entre los israelitas. El sumo sacerdote, los sacerdotes más poderosos, los hombres con más poder dentro de las diferentes sectas, fariseos. O sea, los más poderosos son los que eran miembros del Sanedrín. Como Nicodemo, que era también un miembro del Sanedrín, ¿no? Entonces Pablo fue miembro del Sanedrín, imagínate. Así que él es reconocido por muchos. De ahí que sale mucho odio contra Pablo, ¿no? Porque era de los nuestros y se pasó al bando contrario. Y bueno, pues ahora tiene otra oportunidad para predicar, Pablo. A los 71 miembros está el sumo sacerdote, Ananías y los demás. Y ahí está el tribuno, haciendo de mediador. Vamos a ver si aclaramos algo en todo esto. Allí en el capítulo 9 ya vimos, en el versículo 15 y 16, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar
mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo siempre tuvo muy claro ese llamado. El Señor me llamó a predicarle a los gentiles, lo dice en primer lugar porque él era apóstol a los gentiles, pero también dice a reyes y a los de Israel. Y ahora Pablo está predicándole a los de Israel. Para eso ha venido a Jerusalén, a pesar de que se le advirtió que sería apresado, ir a la cárcel y atribulado. Y entonces, pues en el versículo 1 y 2 de este capítulo 23, la historia continúa y dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, y estos pequeños detalles que nos deja el texto son muy interesantes. No te imagines a un hombre que después de haber sido golpeado y haber estado a punto de ser flagelado, ves a un hombre abatido, con la mirada en el suelo, preguntándose ¿por qué me ocurre esto a mí? No, tú ves a un hombre que posiblemente tenía moratones en su cara y quizás sus ojos estaban hinchados de los golpes y tenía restos de sangre, pero él los mira fijamente a los ojos. Cuando tú no tienes nada que ocultar, ni nada de qué avergonzarte, puedes mirar a quien te acusa a los ojos y a ver si es el otro el que te sostiene la mirada. Porque es como imaginarte la mirada de Jesús, como aquel día con la mujer sorprendida en adulterio. Y levantando la cabeza los miró y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí estaba la mirada de Jesús traspasando a cada uno, ¿no? Y no soltaron las piedras todos así rápido, sino que algunos estaban ahí pensándoselo. Y dice que comenzando por los más ancianos, cuando el primero, que era uno de los más ancianos, pensó lo que Jesús había dicho y sentía su mirada clavada en él y soltó la piedra y dijo: yo me voy. Y otro por allí, otro por aquí, y otro por acá, más de uno que estaba dispuesto a lanzar la piedra, dijo: bueno, pues dejamos las piedras, vámonos. La mirada de Pablo en ellos, 71 hombres del Sanedrín, el tribuno romano, algunos soldados que había por allí, y todo esto debía impactar ahí al tribuno sobre todo, como impactó a Poncio Pilato la persona de Jesús. Un hombre de pie, manteniendo la mirada fija en el concilio, y dijo: varones hermanos. Y esta forma de empezar, hablando con ellos, varones hermanos, no era la forma habitual o correcta, porque para dirigirse al concilio, la expresión normal que se tenía que utilizar, el protocolo, hubiese sido dirigirse a ellos como gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero Pablo hace valer su derecho de que él perteneció a ese grupo. Él fue un miembro del Sanedrín, por eso les habla más de tú a tú y les dice: varones hermanos. Él ya lo dijo antes. El sumo sacerdote me dio poderes, él es testigo de que yo perseguía de una forma totalmente entregado a la iglesia. Así que él está ahí. Es muy posible que alguno de los más ancianos que había le conocían todavía a Pablo de cuando él era miembro del Sanedrín. No el sumo sacerdote, porque este era nuevo, llevaba menos tiempo. Ananías se llama. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y Pablo apela a su buena conciencia. Y esta expresión, bueno, no dice yo soy perfecto, yo no tengo de qué arrepentirme. No, dice yo tengo buena conciencia. O sea, lo que he hecho, lo he hecho porque estaba convencido de que eso era la verdad. No he actuado con malicia. No he buscado mi propio interés. Una persona que hace las cosas así con transparencia puede decir esto: mira, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Delante de Dios nunca Pablo se justificó así. A Dios nunca le dijo Pablo mi buena conciencia, ¿no? Al contrario, mira, 1 Corintios 4:4.
Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, delante de Dios él nunca pretendió venir a Dios diciendo, yo en mi conciencia estoy tranquilo. No, Pablo delante de Dios sabía que era pecador. Pero no le está hablando a Dios, le está hablando a los hombres, a hombres hipócritas, malvados, que están despreciando la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y es a estos hombres a los que les dice, yo tengo buena conciencia, delante de vosotros no tengo de qué avergonzarme, no he hecho nada buscando mi propio interés. ¿Qué te dice tu conciencia, hermano? ¿Estás tranquilo en tu conciencia? Los que están en internet. La conciencia es algo que tienes ahí dentro, que el Señor le dotó a todo ser humano, le dio conciencia en el contexto de lo que estamos hablando, para que cuando tú haces algo malo, cuando estás en el camino equivocado, cuando estás haciendo algo indebido, dentro de ti algo te está diciendo, no estás haciendo lo correcto, eso está mal, te estás equivocando, tendrías que cambiar de actitud. Eso es la conciencia, es algo que tiene que ver con la esfera del alma y del espíritu. Y Dios se lo dio a toda criatura, a toda persona. En el mundo la gente también tiene conciencia, no es algo que solamente tienen los cristianos. ¿Sabes el problema? Que la conciencia se endurece y llega un momento en el que ya no la escuchas. La conciencia se queda por ahí como anulada. El mismo apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, hablando de los últimos tiempos y de la gente malvada, de los falsos que se levantarán, de los malvados. Pues en ese contexto dijo Pablo esto, primera de Timoteo 4, 1 y 2. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí sigue diciendo cosas, dice que la conciencia se cauteriza, o sea, pierde sus propiedades, su efecto, se queda como dormida, anulada. La gente en este mundo ya no oye en su conciencia, cada uno vive la vida como quiere, pecan de continuo, hacen maldades, porque hay cosas que se hacen en este mundo que tu reacción es decir, ¿y este lo que ha hecho no tiene conciencia? Es una pregunta retórica, porque en el fondo tú sabes que sí que la tiene, pero está cauterizada, o sea, no, es como si no la tuviera. El ser humano ya no escucha su conciencia, ha perdido parte de la esencia que lo convertía en humano. Los humanos cada vez son menos humanos y son más cada vez animales, porque los seres humanos hacen cosas que a veces en el reino animal ni siquiera los animales las hacen. La crueldad y la maldad es algo que es incomprensible, que dentro de los propios seres humanos se puedan llegar a cometer según qué cosas. Entonces la declaración de Pablo ofendió seriamente al sumo sacerdote, porque fíjate la reacción del sumo sacerdote. Dice en el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Esa fue la reacción del sumo sacerdote ante las palabras de Pablo. Imagínate qué palabras más ofensivas para que el sumo sacerdote reaccione de esa forma. ¿Cuáles han sido las palabras? A ver, vamos a analizar esto. Ha dicho algo tan feo Pablo que le diga el sumo sacerdote a los que estaban cerca de Pablo, vosotros golpeadle en la boca. ¿Qué ha dicho? A ver, espera. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Golpearle en la boca, uy, lo que ha dicho. O sea, ¿te das cuenta? Qué necio se vuelve uno cuando pierde el sentido de la realidad y se deja llenar por la ira, el odio, la envidia, el rencor. Cuando tú permites que cualquiera de esas malas reacciones gobierne en tu vida, pierdes el control sobre ti mismo, no eres tú.
Te conviertes en un esclavo de tus emociones. Y tus emociones son las que mandan. Y esta fue la reacción del sumo sacerdote. Se sintió ofendidísimo. Y tú dices, bueno, ¿qué es lo que ha dicho, no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona pierde los argumentos, es muy difícil enfrentar la verdad sin argumentos. Y entonces se recurre a la violencia. Cuando tú ya no tienes palabras para responderle con quien estás discutiendo, entonces dejas los argumentos y haces uso de la violencia. Esa es una señal de debilidad, la violencia. Es una señal de impotencia. Es una señal de que no tienes razón. Estás perdiendo. Entonces dices, sí, pues ahora verás. Y haces uso de otro poder que ya no está dentro de la razón, está dentro del mal uso, en este caso de la violencia. La impotencia del que no tiene argumentos reacciona así, de esta manera. Y Pablo responde, versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Vaya. Hasta ahora Pablo había estado callado. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Quiero que te des cuenta qué hay detrás de la reacción de Pablo. Está la indignación ante la injusticia. Es una reacción muy similar a la que Jesús tuvo cuando hablaba con los fariseos, y en una ocasión también utilizó la expresión paredes blanqueadas. En aquel caso Jesús dijo sepulcros blanqueados. Es posible que la idea de Pablo aquí es la misma, ¿no? Porque por fuera está muy blanco. Un sepulcro está blanquito por fuera, todo bien pintado. Pero ¿qué es lo que hay dentro del sepulcro? Está todo corrompido. El cadáver que está dentro está en descomposición, está todo lleno de podredumbre, está todo... Y Jesús le decía eso a los fariseos. Pablo se lo acaba de decir al sumo sacerdote. Sois sepulcros blanqueados. El viernes en el seminario estábamos hablando de la virginidad, del nacimiento virginal de Jesús, y hacíamos referencia a aquel momento en el que Jesús le dijo a los sacerdotes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces ahí pues yo les daba un argumento aquí a los alumnos. Les decía, es que Jesús está respondiendo a una ofensa que le están haciendo. Se percibe en los evangelios que había sospechas de que Jesús no era un hijo legítimo de José. Y eso provocaba rumores de que podía haber sido un hijo concebido de un adulterio de María por ahí con otro hombre. ¿Era lícito el rumor de que Jesús no era hijo de José? Totalmente, porque Jesús no era hijo de José, era hijo de María, con la intervención del milagro de Dios obrado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando está ahí hablando con los judíos le dicen, utilizan ahí una palabra que se podría haber traducido por bastardo. Tú eres un hijo bastardo. Ahí, y es cuando Jesús responde y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús tampoco se quedó callado, aquí como Pablo. Le dijeron, tú eres un hijo bastardo. Pero él no era un hijo bastardo, era un hijo de Dios. Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y ese celo que Jesús mostró antes que hemos hecho referencia en el templo, cuando entró y vio un lugar santo convertido en una cueva de ladrones, fue el mismo celo que le surge en este momento al decirle, quien te concibió es un pecador, y entonces Jesús reacciona y dice, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Le dijo, sois hijos de Satanás. Y los otros pues se escandalizaron, claro, ¿no? No, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, argumentos. Los otros, violencia. El que tiene la verdad usa argumentos. Y Jesús usó argumentos. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vuestras obras son las obras de Satanás. Sois hijos de Satanás.
Así de claro. Aquí Pablo pues reacciona así, con el celo de Dios. No porque me han ofendido a mí, no, porque en realidad están ofendiendo el nombre de Cristo, están yendo contra la obra de Dios. El sumo sacerdote que se supone que está ahí para defender la verdad, para estar representando a Dios para el pueblo, y se comporta como un verdadero tirano. Y esto es lo que enardeció a Pablo. Esto es lo que le provoca hablar de esta manera. ¿Y te das cuenta de lo que le dice? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Por qué dice Pablo quebrantando la ley? Porque la ley judía decía que el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios. Y la ley judía decía también en otro apartado que el que golpea a un hombre golpea al santo de Israel. Y el sumo sacerdote conoce esas partes de la ley. Pero llevado por su ira, manda a golpear a Pablo. Y Pablo es un israelita, es un hombre. Y manda que le golpeen en la boca. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Pablo le ha ofendido mucho. ¿Y cuál era la ofensa que ha dicho Pablo? Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, Ananías no honró su puesto como sumo sacerdote. El historiador judío Josefo habla de este sumo sacerdote, de Ananías, y cuenta cómo robaba los diezmos que pertenecían a los otros sacerdotes, que les eran legítimos a los otros. Este se lo quedaba todo para él. Era pura codicia, era un tipo bien despreciable. No tuvo escrúpulos, dice Josefo, no tuvo escrúpulos en usar violencia y asesinar para alcanzar sus intereses. Estaba hecho un buen elemento. Deuteronomio 25, 1 y 2. A ver qué dice la ley. La ley que Ananías conocía perfectamente. Deuteronomio 25, 1 y 2. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. La ley decía, si uno va a ser azotado, primero se tiene que quedar demostrado que es culpable. Si no está demostrado que es culpable, no lo puedes azotar. A Pablo no le han declarado culpable de nada. O sea, no está ni siquiera siendo juzgado. Está el tribuno mediando para aclarar unas circunstancias. Pero el sumo sacerdote ya ordenó que le golpeasen, sin más, ¿no? Y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti. Y no sé si esto fueron unas palabras proféticas o no, pero según estos historiadores que yo os estoy haciendo referencia, Ananías acabó sus días perseguido y apresado por su propia gente, por los judíos. Le golpearon a él, lo juzgaron a él. Entonces Pablo le dice, Dios te golpeará a ti. Y eso fue lo que ocurrió después de este tiempo. Bueno, nos queda todavía ahí más historia por delante, pero veo que se nos ha hecho la hora, así que lo vamos a dejar aquí. Porque ahora viene una parte interesante, pero lo dejamos ya para el próximo día. Los que estaban allí le dijeron, al sumo sacerdote le hablas así. Y Pablo argumenta todavía más, pero lo vamos a dejar ahí en suspense para el próximo día. Queridos hermanos, los que están en internet, nos despedimos. Recordaros que mañana miércoles a las 9 de la noche es el estudio. Estamos en horario de verano, todos los días 9, menos martes, como hoy, y viernes, que es a las 6. Los demás días, 9 de la noche, hora de España. Nos despedimos de los que están en internet. Un abrazo fuerte.